Vamos a resolver este ejercicio sobre sucesiones. En este caso nos están dando una sucesión que es aritmética. Y además de ser aritmética me dicen que está acotada. Vamos a aclarar estos términos porque nos van a servir para resolver el problema en cuestión. Primeramente, es una sucesión y es aritmética. Esto quiere decir, si es aritmética, cumple condiciones. Recuerden que una expresión aritmética es una secuencia de números tales que siempre se cumple, que la diferencia entre dos términos consecutivos es constante y se llama diferencia. Quiere decir, si a sub 2 usted le resta a sub 1, le va a dar un número. Pero si también resta a sub 3 menos a sub 2, o sea, dos consecutivos, le va a dar el mismo número. Ese número se llama diferencia común, que siempre es constante entre dos números consecutivos, su diferencia. Y si me dicen que es acotada, es porque está limitada la cantidad de sus términos. Una sucesión puede ser infinita, o sea, tiene infinitos términos, pero hemos cortado hasta un valor determinado, que es decir, tiene una cantidad de términos contados, o sea, que son, en este caso, contables. Por eso nos dan a sub n. Nos dicen que el primer término es 10, este 10 sería a sub 1, 13 sería a sub 2, 16 sería a sub 3, y así hasta un cierto a sub n, que sería 103. Este valor ocupa un lugar, puede ser el a sub 20, el a sub 30, etc. Esto lo queremos buscar. ¿Quién es el valor del término de esa expresión? O sea, ¿cuál es el lugar que ocupa? Por eso me dicen, ¿cuántos términos tiene la expresión a sub n? Si nosotros buscamos el lugar que ocupa este término, entonces sabemos la cantidad de términos que tiene la sucesión. Aquí se puede contar, pero sería bastante largo. Después de 16 vendría de 3 en 3, porque fíjense, aquí sería 13 menos 10 sería 3, 16 menos 3 sería 3, que si la sucesión, la diferencia siempre es constante y es 3, porque repito, es aritmética. Después vendría 19, más 3, 22, 25, pero sería bastante engorroso porque serían muchos términos. Se puede hacer, pero no es lo más aconsejable. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo por dos vías. La primera vía va a ser buscándolo por la forma de la sucesión y calcular el valor de la n. Y la segunda por una fórmula que existe para estos casos de ejercicio. Comencemos por el primero. Si me dicen que a sub n es aritmética, entonces vamos a escribir. Recordamos que una sucesión a sub n es aritmética si cumple la condición de ser el primer término más n menos 1 por d, donde d es la diferencia común. Esta es la forma general o el término general de una sucesión cuando es aritmética. Recuerden que estamos planteando en la condición que es aritmética. Y donde d es llamada diferencia común, sería un término cualquiera menos el anterior, a sub n menos 1. Si usted resta un término menos el anterior, siempre va a ser constante y va a ser llamada la diferencia común. Estas serían las dos claves para resolver este ejercicio y buscar quién sería en este caso el valor de la n, que es el lugar que ocupa el último término. Entonces podemos plantear que este 103 que está aquí, que es el último término, va a ser igual a un término, pero no sabemos quién es. Vamos a llamarlo a sub k. Este k es el lugar que ocupa este término en esta sucesión. Ese sería a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. Bien, vamos a buscar la fórmula entonces. Y en la fórmula vamos a sustituir. Ya sabemos quién es la diferencia. La diferencia sería en este caso a sub 2 menos a sub 1. O a sub 3 menos a sub 2. Esta diferencia nos va a dar a sub 2 sería el segundo, que es 13, menos a sub 1, que es el primero, que es 10, donde la diferencia va a ser igual a 3. Ya esto lo hemos aclarado. La diferencia es constante porque es una sucesión aritmética y en este caso difiere de un término al anterior en 3 unidades. Ya tengo la diferencia. ¿Qué necesito para la fórmula o el término general? Necesito el primer término y la diferencia. Y tengo el primer término, que es 10, y la diferencia. Por lo tanto, sustituyo en la fórmula y obtendríamos que a sub n sería igual, vengo aquí a la fórmula, primer término que sería 10, que sería a sub 1, 10 más n menos 1 por la diferencia común, que es d,
que hemos calculado, que sería 3. Vamos a desarrollar esa expresión, vamos a acomodarla. Sería 10 más, aquí aplico propiedad distributiva, n por 3, me daría 3n, y menos 1 por 3, me daría menos 3, y ya tenemos la forma general de la sucesión. Vamos a acomodarla. 3n y 10 menos 3 me daría más 7. Repito, ya tenemos la forma general de la sucesión a sub n. A sub n es la forma 3n más 10. Esta forma general nos debe, al ir sustituyendo cada uno de los términos de la misma. Cuando n vale 1, 3 por 1 es 3, más 7 me daría 10. Correcto. Para el segundo, a sub 2, sería 3 por 2, 6, más 7 me daría 13. Para 3, 3 por 3, 9, más 7, 16, y así nos darían término a término para cada valor de n. Entonces, yo conozco el término que ocupa el último lugar, que es, en este caso, el 103. Este 103 sería mi a sub k. Entonces, escribo a sub k va a ser igual a 3 por k más 7. Siempre sustituye el valor por el término. ¿Quién es este término? Sería 103, que es el último término. Igual a 3 por k más 7. Vamos a efectuar aquí. Nos quedaría 103. El 7 pasa restando. Ya esto es aritmética. Igual a 3k. Esto me daría aquí 96. Igual a 3k. El 3 pasa dividiendo. Esto me daría igual a k. Y esta división daría 32. Quiere decir, k vale 32. O sea, el lugar que ocupa el término es el lugar 32. Y este k para nosotros sería el valor del último término, que sería a sub n. Quiere decir que a sub 32, que en este caso es el valor del último término, que es 103, va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. Sería el primer término, que sería 10, más 32 menos 1, multiplicado por la diferencia, que es 3. Esto me daría a sub 32, sería 10 más 32 menos 1, me daría 31, multiplicado por 3. Esto me daría, estoy verificando que es correcto, 10 más, esto me daría 93, y 93 más 10 me daría 103. Vemos que es correcto, y el lugar que ocupa el término 32 es el valor 103. Con esto hemos determinado cuál es el valor, o el lugar que ocupa el último término de esta sucesión. Es decir, es acotada, y la cantidad de términos que tiene es 32, que sería el último término, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta el término 32. Repito, la sucesión es aritmética, es acotada, y hemos calculado la cantidad de términos que tiene, que es 32. Esto es una vía para hacerlo, pero existe otra vía para hacerlo, si ustedes tienen la fórmula o la pueden recordar. O sea, hay una segunda vía, que sería por el uso de una fórmula. Vamos a dar la fórmula, y el que entienda que pueda usarla, que la pueda memorizar o la pueda buscar, entonces puede hacer el trabajo más simple. La fórmula me dice que un término, en este caso, que me plantea lo siguiente, vamos a escribirlo aquí. La diferencia entre el último término y el primer término dividido por la diferencia más 1, esa expresión me va a dar entonces, en este caso, el valor que debamos determinar, que vamos a llamar en este caso, vamos a llamarlo, para ustedes, vamos a llamarlo n, ya que estamos trabajando con k con n, que es lo mismo. ¿Qué es decir? La cantidad de términos, que sería n, que es la que estamos buscando, que es 32 en este caso, va a ser igual al último término, que es a sub k, pero recuerden que n es la k, el último término menos el primero, partido la diferencia más 1. Vamos a buscar. Nos quedaría n o k, repito, que es lo mismo, va a ser igual. El último término, ¿quién es el último término?
103. 103 menos el primero, que es A sub 1, que es 10. Sobre la diferencia, recuerden que la diferencia sería entre dos términos consecutivos. Esto daría 3, que lo calculamos, más 1. Esto nos daría n igual, aquí dividido por 3, aquí más 1, y al restar arriba nos daría 93. Si dividimos 93 entre 3, me daría 31, exactamente, más 1, y obtendríamos el número 32. Repito, este 32 es el lugar que ocupa el último término, y además es K, que es el término 32 en esta sucesión. Con esto hemos dado dos formas de poder, dada una sucesión que sea aritmética y acotada, calcular el último término, el lugar que ocupa, o lo mismo la cantidad de términos de la sucesión. Espero les sirva para sus estudios, like y suscríbanse.